Es un placer poder compartir con ustedes para recordarles una vez más, durante la semana puede volver a escuchar este sermón. Ahí aparecen unos códigos durante el servicio que usted puede escanear con su teléfono. Pero si se le hace muy difícil, nada más mande un mensaje al WhatsApp al Messenger de la iglesia y diga ahí quiero las notas del sermón o la predicación y le va a llegar a su teléfono. El libro de los Salmos, capítulo 41, versículo 1 al 3 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Déjeme leer una vez más el versículo 1. Bienaventurado el que piensa en él, pobre. En el día malo lo librará Jehová. La mayoría nos encanta leer la parte 2 de este versículo. Lo librará Jehová, lo guardará, le dará vida, será bienaventurado, no lo entregará a sus enemigos. Pero nos olvidamos de la primera parte del versículo. ¿A quién beneficia todo esto Dios? Al que cuida de él, al que piensa en él, pobre. Esta mañana quiero terminar, creo yo, al menos de nuestra parte, el mes de las misiones, porque el próximo mes, la semana que entra, vamos a tener la visita de un misionero precisamente. Pero de nuestra parte, vamos a concluir reforzando lo que hemos venido aprendiendo durante estas semanas, que es que no nos debemos de callar, ¿verdad? Que aquí en el Calvario tenemos misioneros en la sierra de, ¿qué? Tarahumara, en la sierra de Guerrero, en, ¿qué otro país? En África, en Sierra Leona, en India, en Nepal, en Echojoa, en Navojoa, en Bacobampo, en el Zaguaral, en el Tirisco, en la Unión, en la 14, en la Díaz. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos enviados por el Señor a llevar la buena noticia, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos misioneros para compartir lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Y hoy quiero que hablemos acerca del corazón de Dios hacia los pobres. El corazón de Dios por los pobres. Hay tantos prejuicios respecto al tema de los pobres. Pensar que los pobres son perezosos, todos son unos viciosos, todos están así porque quieren. Sin embargo, quiero que hoy aprendamos a ver la pobreza en el mundo como un mal inevitable. Algo que no podemos quitar del mundo. Es una consecuencia directa del pecado que entró a la humanidad cuando Adán y Eva. Así como es la enfermedad, las guerras, el dolor, todo eso, la pobreza es parte de esas consecuencias. Y el mandato bíblico para nosotros es innegable. Jesús nos dijo en Marcos capítulo 14, versículo 7, dice, entre ustedes siempre habrá pobres. ¿Se acuerdan que les dijo eso? Cerca de ustedes siempre habrá pobres a los cuales puedan ayudar. Y el versículo está en un contexto un poquito diferente, no está hablando de pobres, pero claro que podemos rescatar las palabras del Señor y usarlas en este contexto que estamos hablando de los pobres. Y el Señor tenía razón, siempre va a haber pobres entre nosotros. Siempre el mundo va a estar experimentando esta situación. Es parte de la maldición que obtuvimos al momento de que el pecado entró en la humanidad. En el plan perfecto de Dios, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no existía pobreza. Así como no existía enfermedad, no había dolor, el pecado no existía en el ser humano. Pero entra el pecado y entró todo esto.
junto con ello. En el plan de Dios perfecto no hay pobreza. En el huerto del Edén, Él era nuestro proveedor. En Génesis capítulo 2, usted puede leer acerca de cuando Dios crea el hombre y lo pone en un huerto. Yo les preguntaba en la reunión anterior, ¿en qué momento de los días de la creación se creó el huerto? ¿Se acuerdan? En ninguno. No es parte de eso si Dios dijo sea la luz. Y Dios dijo sea. Después, mire qué interesante. Cuando yo leí esto, me sentí como que una bomba del amor de Dios que me dio directo. A Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, y Jehová Dios, ¿qué? Plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Esto me hablaba tan fuerte del amor de Dios por nosotros. O sea, después de haber hecho la creación, después de todo, Él plantó un huerto para nosotros. Él proveyó específicamente espacio, provisión para su amada creación, el hombre y la mujer. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Y tomó al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dígame, ¿dónde está la pobreza ahí? Nomás hacían la mano así, ¿verdad? Y a comer. Desayuno ahora de este. La cena ahora se me antoja esto. Era suficiente. Dios, esto nos explica, nos muestra cómo Dios es suficiente para el ser humano y no necesita nada más. No hay pobreza, no hay enfermedad, no hay necesidad porque Él lo suple todo. Pero en Génesis capítulo 3, vemos cuando entra el pecado en el mundo, versículos 17 y 18, dice, maldita será la tierra por tu causa, por tu desobediencia. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá. ¿Qué estamos leyendo aquí? Pobreza, donde la tierra no da, donde para poder comer tienes que trabajar bien duro para alcanzar el mínimo y llevarte algo a la boca. Esa es la maldición que cayó sobre la tierra por el pecado. Entonces, ¿puede esto cambiar un poco la perspectiva con la que ves la pobreza? Es una consecuencia directa del pecado, como lo es la enfermedad, las guerras, el dolor. Y no estoy hablando específicamente, ¿no? Que si alguien es pobre, es porque es pecado. No, hay justos que también están enfermos y hay justos que también son pobres. En el mundo en el que vivimos hay pobreza a causa del pecado del mundo en el que vivimos. Esto tiene que ayudarnos a afinar esa perspectiva con la que vemos la pobreza, porque sabe, Jesús se identifica con el pobre. Mire este precioso versículo en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. No sé si lo tenemos ahí. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿La conocen? ¿Sí? Mire cuál es la gracia del Señor Jesucristo. Que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Esa es la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico, por nosotros se hizo pobre. Jesús se identifica con el pobre y ama al pobre y le duele ver cómo la pobreza sigue cobrando consecuencias a su creación, a la humanidad. Jesús nos modeló esto de muchas maneras. Iniciando, nació en el mejor hospital de Belén, ¿verdad que no? Nació en un establo y lo acostaron en un pesebre. Y la palabra pesebre ahorita es muy bonita. Es algo decorativo en las casas, etcétera. Pero en aquel entonces era un simple cajón para que los animales comieran.
¿Cómo lo podríamos decir ahora? ¿Cómo se llaman los platos para que coman las vacas? ¿No tiene abrevadero? ¿Cómo se llama? Comedero. Nació en una paca. Así le hubieran puesto en una traducción nueva que le ponga. Y encontraron al niño envuelto en pañales sobre unas pacas. Así, de eso se trataba. Eso era el pesebre. Entonces, él experimentó la pobreza, usó ofrendas de los pobres. No tenía casas, posesiones, palacios. Pidió prestado una burra para entrar en Jerusalén porque no tenía una burra. Ni eso tenía. Era el principal medio de transporte en aquel entonces. Y no, haz cuenta que ahorita no tenía carro. Le prestaron uno para entrar en la ciudad. Y voy a decir un dicho que va a sonar muy feo y puede ser ofensivo, pero describe literalmente esto. No tenía ni en qué caerse muerto, porque hasta la tumba en la que lo pusieron era prestada, no era de su familia. Qué interesante ver cómo todo lo que usted lee en los evangelios describe perfectamente este versículo en la carta de Corintios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es que por amor a nosotros se hizo pobre cuando Él era rico. Fíjese qué interesante. Leyendo sobre esto, encontré que la ley de Moisés mandaba que cuando una mujer daba a luz, después de la temporada de su purificación y todo eso, tenía que ir al templo y presentar un cordero de 1 año. Pero qué interesante, la ley de Moisés decía, pero si la mujer no tiene los recursos suficientes, puede llevar 2 palomos. Está en Levítico capítulo 12. Dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, o sea, si es pobre, puede llevar 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Sabe usted qué ofreció María cuando fue a presentarse al templo? 2 palomitas. ¿Por qué? Porque no le alcanzaba para el cordero. En esa familia, en esa situación económica, creció nuestro Señor Jesús. Ahora podríamos decir, pero entonces, ¿por qué Dios no acaba con ese sufrimiento? ¿Por qué no hace nada? ¿Cuántos no han oído eso cuando tratan de compartir a Jesús? ¿Sí o no? Se nos está animando, ¿verdad?, a compartir de Jesús allá afuera. Yo me he enfrentado a esa pregunta. Pero es que si Dios es bueno, si Dios es real, ¿por qué no hace nada? Se están muriendo los niños de hambre, está sucediendo. Y mientras yo meditaba en esto, sentí que el Espíritu Santo me abrió un poco más el entendimiento y me di cuenta o llegaba a la conclusión de que esa pregunta es una blasfemia terrible. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta es, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Y sabe cuál es la realidad? Dios ya hizo lo que era necesario. Él ya hizo lo que se tenía que hacer. Él mismo vino y se hizo pobre por nosotros. Cargó con las consecuencias de nuestro pecado en esa cruz, pero también mientras caminó aquí en la tierra. Porque Él vivió en pobreza, en humildad. Él sabe lo que es la carencia y se identifica con el pobre. Él vino a cargar y experimentar en carne propia las consecuencias del pecado de la humanidad, incluyendo la pobreza y culminando con la muerte. Pero Él no vino a arreglar las consecuencias, Él no vino a regalar las cosas a la manera en que a nosotros nos gusta arreglar las cosas. A nosotros duramos, y lo digo por mí, toda la semana duro con un dolor y pregúnteme si voy al doctor. Paracetamol, y ahora diclofenaco, y ahora, ¿qué otra cosa se puede tomar para el dolor? Así queremos arreglar las cosas nosotros, como la humanidad, las consecuencias. Pero Jesús no hizo eso. Él no vino a arreglar las consecuencias, Él vino a arreglar la raíz de todos los males de la humanidad, incluyendo la pobreza. Muriendo en esa cruz por nosotros, haciéndose pobre por nosotros, haciéndose pecado por nosotros. Entonces, la próxima vez que alguien le pregunte,
Pero ¿por qué Dios no hace nada? Si no tiene la confianza de darle una cachetada a esa persona, désela con guante blanco y dígale, ¿cómo que no? Entonces, ¿qué hizo Cristo cuando vino aquí a la tierra? Ya hizo lo que se necesitaba, ya está hecho. El Señor está ejecutando un plan divino y soberano que para la gente es muy difícil entender, pero su plan se está ejecutando y en ese plan un día todo esto va a parar. El dolor, el hambre, las lágrimas, la enfermedad, todo eso va a acabar. Porque viene una tierra nueva, viene una vida nueva, ¿verdad? Que el Señor precisamente compró para nosotros ahí en la cruz. Entonces, si usted mismo se preguntaba por qué Dios no hizo nada, no hace nada, hoy quiero que sepa que Él ya hizo lo que se necesitaba. Y el tiempo está pasando y su plan divino y eterno se está ejecutando y viene el día en que toda lágrima será enjugada y no habrá más llanto ni más dolor. Una vez más, déjenme leer 2 Corintios 8:9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes, nosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos. Pero bueno, entonces el plan está avanzando, entonces Dios sí ya hizo algo al respecto. Mientras tanto, ¿qué? En 1 Pedro 3 al 6 encontramos un versículo muy interesante que al final yo creo lo saben, pero vamos a leer para tener un poquito más de contexto desde el versículo 3. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gracia y su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos y ahora vivimos con gran expectación. Fíjese, note eso. Ahora, en Cristo Jesús, todos ustedes que conocen a Cristo Jesús, vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para nosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Pero mire lo que dice el versículo 6, el último. Así que alégrense, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Mientras caminemos por aquí, el Señor Jesús nos dijo, en este mundo tendrán aflicción. Y luego más adelante, en la misma carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio, de Cristo Jesús. O sea que esa la tierra prometida que me refiero ahorita que estaba diciendo, es la vida que viene, la promesa del Señor. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Entonces, la indicación de la palabra a esa pregunta de mientras tanto es, anímense. Filipenses 4:11-13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. El apóstol Pablo está diciendo, yo ya pasé de todo. Y en este contexto dice ese versículo que todos se saben de memoria. ¿Cómo es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la mayoría de nosotros usamos ese versículo para decir, animarnos en nuestras ambiciones más grandes. Voy a lograr esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O voy a terminar a esta fecha porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pero ¿en qué contexto lo está diciendo el apóstol? Es que vamos a pasar hambre, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Va a haber enfermedad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Va a haber escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto es donde el apóstol dice este versículo, donde nos ayuda a mantener el gozo y la felicidad aún cuando no tengamos nada. Y no solo debemos animarnos en nuestra escasez, sino ver por otros que también están en necesidad. La pobreza es relativa, si lo puedo decir así, porque, no sé, estoy hablando del pobre y no sé cuántos aquí se están identificando. Yo me identifico y digo, pues rico millonario no soy. ¿O hay alguno aquí millonario que pueda donar? Necesitamos aires para los salones de los niños. No, ningún millonario que pueda levantar la mano. Y si hay, ni la va a levantar, ¿verdad? Pero la pobreza es relativa porque el pobre siempre está viendo enfrente al que tiene más que él y se siente pobre porque él tiene menos. Pero raramente voltea para atrás y ve que atrás de él hay otro que tiene todavía menos que él. Y ese que tiene menos dice, no, yo soy pobre. Tú no. Tú comes 3 veces al día. Yo como 2. Y atrás de él hay otro que dice, tú eres rico, comes 2 veces al día. Eso es de ricos. Yo como 1 vez al día. Yo soy pobre. Y el que come 1 vez al día, para aquel hombre o mujer o niños que están muriendo literalmente de hambre porque no comen nada, para ellos él está en la gloria, ¿no? Entonces usted puede decir, no, es que yo soy pobre porque, no sé, mi vecino enfrente tiene 2 carros y tiene aire en todos sus cuartos. Entonces a eso me refiero con que la pobreza es relativa. Y definiendo eso, definir eso, nos ayuda a entender que nadie de nosotros en estas 4 paredes está excluido del mandato del Señor de ver por los pobres. Nadie, aunque haya aquí alguien que diga, no, es que yo soy bien pobre, tú también estás enviado a ver por los pobres, porque hay un más necesitado que tú. En sus inicios, la iglesia era conocida, ¿sabe por qué? Era uno de sus grandes identificadores que velaban y cuidaban a sus viudas desamparadas, a los huérfanos y a los necesitados. Durante los evangelios usted va a encontrar constantemente que la Biblia tiene la iglesia tiene esa organización, tiene ese departamento, tiene esa área donde se ve por las viudas y los desamparados. Va a encontrar problemas porque unos se enojaban porque les daban unos más que a otros, etcétera. Pero nos damos cuenta de que era algo muy importante para la iglesia primitiva cuando recién la iglesia se formó allá en Pentecostés. De hecho, cuando los líderes de la iglesia primitiva aceptaron a Pablo, porque se acuerdan que él antes era un perseguidor de la iglesia, pero cuando ya entendieron que el Señor lo había transformado y lo enviaron a las misiones hacia los gentiles, fuera del pueblo judío, el único recordatorio explícito que usted encuentra en la Biblia que le dicen a Pablo es, no te olvides de los pobres. Está en Gálatas capítulo 2, versículos 9 al 10, cuando envían a Pablo. Eso es lo que usted ve que le dicen a él. Ok, ve, lleva el evangelio y no te olvides de los pobres. ¿Sabe? Investigando sobre esto, encontré que hay una carta que no tiene nada que ver con la Biblia, no es de la Biblia, es historia general de un emperador llamado Juliano. Y en esta carta que él escribe, dice que estaba molesto y angustiado porque dice que los cristianos cuidaban no solo de sus propios pobres, sino que también estaban cuidando a los pobres de Roma.
Entonces él estaba molesto porque lo estaban dejando ahí en mal. Pero esto no está en la Biblia, es solo una referencia histórica que nos muestra de que Pablo realmente estaba haciendo eso. Estaba viendo por los pobres como se le encomendó. Y eso me llevaba a hacerme una pregunta el día de hoy. Recordando que la iglesia no es este edificio, sino somos nosotros, ¿verdad? Usted es la iglesia, los que están sentados aquí. ¿Cómo es identificada la iglesia el día de hoy? Si usted tiene poco de convertido, a lo mejor tiene esta respuesta más rápido. Locos, aburridos que no toman, ni van a la disco, ni al baile. Mujeres que se ponen faldas largas. ¿Cómo? Cuando la gente piensa en la iglesia allá afuera, ¿qué es lo primero que piensa? Uy, me van a sacar el dinero, aguafiestas, aburridos, flojos, como gente que va y canta como locos y ¿cuál es la percepción de la iglesia? ¿Cómo nos identifica la iglesia el día de hoy? Yo me gocé tanto cuando en la tienda un niño dijo, tú eres el de la iglesia, ¿verdad? Y yo, sí, allá voy a una iglesia en la que dan hot cakes, ¿verdad? Eso me llenó el corazón, porque dije, están identificando el Calvario estos niños como un lugar donde pueden satisfacer su hambre, porque sabemos que pasan hambre. Cuando un día usted dedique para ir a uno de los comedores, se va a dar cuenta de la necesidad. Y me gocé mucho, me dio gusto que no dijo, ay, allá donde cantan, no, allá donde hablan de Dios, allá donde la gente llora, no, dijo, allá donde dan hot cakes. La forma en que tratamos a las personas vulnerables expone directamente nuestra actitud hacia Dios. Mire lo que dice Proverbios 14, versículo 31. Esta es la nueva traducción viviente que leo. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran. Cada vez que usted menosprecia a un pobre o lo oprime, o le da más trabajo del que debería, porque, no me va a cobrar más, no se va a quejar. Estás insultando a nuestro Creador. Pero cada vez que ayudas a un pobre, estás honrando a nuestro Señor. Ahorita acabamos de cantar, un instrumento soy de exaltación. Y no es porque vienes a cantar aquí. Esa es la manera en que somos instrumentos de honra al Señor. Proverbios 19:17 dice, ayudar al pobre es prestarle a Dios y Dios siempre paga de vuelta con intereses. Mateo 25:34 dice que en el juicio final Jesús va a estar diciendo, ustedes para acá, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Y acá va a decir, ustedes para acá, porque tuve hambre y no me dieron de comer. La manera en que tratamos a las personas vulnerables expone directamente nuestra actitud hacia Dios. Me encantaba como meditábamos en este versículo precisamente en nuestros grupos pequeños, donde estábamos repasando el sermón, y les preguntaba yo a los papás, oigan, si una persona ven que trata bien a su hijo, si una persona le hace un regalo a tu hijo, ¿cómo te sientes tú? Y ya pues todos dijeron, no, pues muy bien, muy agradecido con la persona. Y ya empezaron a decir todo lo bueno que les produce a ellos que alguien trate bien a sus hijos. Y luego preguntamos, ¿y qué sientes cuando alguien le hace daño a tu hijo? ¿O lo maltrata? ¿O lo menosprecia? ¿O lo hace sentir mal? ¿Lo ignora? No sé. ¿Cómo te sientes? Nos hierve la sangre, ¿verdad? Y les decía, exactamente eso es lo que está hablando este versículo. No es que Dios literalmente tenga hambre o tenga sed o tenga necesidad. Él lo tiene todo. Pero así como tú te tomas personal lo que alguien hace por tus hijos, Él se toma personal lo que hacemos
por los más vulnerables. En Isaías 58 dice que el ayuno que el Señor quiere es que desatemos las cargas y que compartamos el pan con el hambriento. Ese es el ayuno que quiero. Santiago 2, 14 al 18 dice que la fe sin obras está muerta. Que decirle a tu hermano necesitado, ve en paz, que te vaya bien, sin darle lo que necesita, no cuenta de nada. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pienso que a veces nos hemos ido mucho al extremo de no, es que Cristo no es religión, yo no soy religioso, y usamos la palabra religioso de una forma negativa para referirnos a alguien legalista, pero creo que deberíamos ser muy religiosos con el concepto de la palabra. La religión pura y sin mácula consiste en ver por los necesitados. Y hay muchas excusas, ¿verdad?, que podemos tomar para no ayudar al necesitado. Vamos a ver algunas de ellas, porque de nada sirve que escuchemos esto y que nos vayamos en la semana y no hagamos nada. Vamos a ver algunas prácticas, algunas cosas prácticas o algunos pensamientos a los que usted y yo nos enfrentamos cuando viene la persona necesitada a pedir ayuda. Prejuicios, diciendo, no, pues es que es su culpa. Él se metió en ese asunto, que él salga solito, para que aprenda. La compasión bíblica no depende si la persona es digna o no de recibir la ayuda, porque nosotros tampoco éramos dignos, ¿verdad? Pero aún así el Señor lo dio todo por nosotros. Otra es, no me alcanza el dinero. No me alcanza, no, de plano, no, yo no tengo para ayudar. Pues ¿quieres construirle la casa a alguien o qué? Si el paquete de tortillas cuesta 20 pesos. ¿Cómo no vas a tener 20 pesos? Si paso por tu casa y en la basura hay botes de coca que cuesta más de 20 pesos. No tengo dinero. Dios mide el corazón, no el tamaño de la ofrenda. ¿Se acuerdan de la viuda? Ella dio 2 moneditas y el Señor alabó esa ofrenda. Otra que a mí me pasa mucho también, lo va a malgastar. No, no le voy a dar nada porque va a ir y va a hacer esto y esto y esto. Si bien no nos corresponde, tu tarea no es decirle en qué se gasta el dinero, tu tarea es ayudar. Ya si cada quien va a dar cuentas al Señor, pero pues sí hay que ser inteligente, y si tú sabes que dándole dinero le vas a hacer daño, pues dale un pan, dale un taco, quítate la chamarra y dásela, quítate los zapatos y dáselos. En la mañana les dije, quítate esa chamarra que ya no te vas a poner y dásela. Mejor no, mejor dale la que más te guste. Una más común, el gobierno debería encargarse. ¿Quién debe ver por los pobres? De verdad, suena chiste, pero en la actualidad de la iglesia y del contexto, la responsabilidad de los pobres, ¿de quién es? Del gobierno, ¿verdad? Y todo mundo, no, pues que el gobierno y que no hace nada por los pobres y se quejan y se quejan. Pero yo en la Biblia encuentro que Jesús no le dejó encargada ni a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los desamparados al gobierno. ¿A quién se lo dejó encargado? A la iglesia. Entonces, eso de, no, el gobierno debería encargarse, tampoco funciona. No tengo tiempo. ¿Cuántas horas tiene la semana, Rodrigo? ¿100 qué? 168 horas. Mi amor, ¿cuánto duramos en el comedor de la Rosita? Una vez a la semana. 1 hora. Tienes 168. No digas que no tienes tiempo. Todos tenemos tiempo. Son demasiadas personas. ¿Qué diferencia va a hacer si yo ayudo a uno? Haz por uno lo que quisieras hacer por todos. Dale nomás a Dios lo que tienes.
2 pececitos y 5 panes, y deja que Él se encargue del resto. La Madre Teresa dijo, yo nunca miro a las masas como mi responsabilidad, miro a la persona. Solo puedo amar a una persona a la vez, solo puedo alimentar a una persona a la vez. Saca a una persona y empieza a ayudar, una tras una. Y la última, que también me declaro culpable. Al momento de tener la oportunidad de ayudar a alguien, en mi mente, alguien más lo va a ayudar. Que alguien más lo haga. Yo ahorita, híjole, dejé el dinero en el carro. Ahorita le va a dar a alguien. ¿Qué me cuesta ir al carro? Proverbios dice que no retengas el bien cuando esté en tu mano hacerlo. Como conclusión, yo no quiero hacerte sentir mal, ¿ok? Yo sé que eso está sonando así como que, ay, nos están regañando. Todo me lo digo a mí también. No quiero hacerte sentir mal porque sabes una cosa, iglesia. Creo que tú sobresales en generosidad. No hay muchas iglesias que tengan adoptados por tantos años a esa cantidad de misioneros que juntos estamos apoyando. No hay muchas iglesias que se esfuercen por tener ministerios que busquen apoyar a los vulnerables, a los niños, por ejemplo, con los comedores. No hay muchas iglesias y creo que tú hermosamente sobresales. Creo que Guatabampo ve al Calvario como una iglesia generosa, una iglesia que cuando ha habido crisis como las del COVID, ha estado ahí para apoyar. Una iglesia que ha habido, como cuando ha habido crisis que se inundó Guatabampo, estuvo ahí para apoyar, como un albergue que dio ropa, despensas. Yo no quiero que te vayas con el sabor de boca de, híjole, nos regañaron porque no hacemos nada. Hacemos mucho juntos. Hacemos mucho juntos, pero creo que podemos hacer más. Creo que nunca va a ser suficiente en gratitud a lo que el Señor hizo por nosotros. No debemos dar por culpa o por mera compasión emocional, sino como una respuesta al Evangelio. Déjenme leer una vez más ese versículo, porque conocimos la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Cuál es el desafío para nosotros esta mañana? Que seamos una iglesia, una familia generosa e intencional. Que sigamos cuidando los unos por los otros. Que si sabes que tu hermano o tu hermana tiene necesidad, no guardes tu mano. Si tienes la oportunidad de ayudar. De que no caigamos en las trampas de que no tengo tiempo. Sí podemos encontrar el tiempo. Sí podemos ser un poco más generosos. Sí podemos hacerlo. ¿Lo crees? ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Y no quiero invitarte a que en este momento hagas como que una promesa o ya a partir de hoy voy a empezar a hacer esto. No, llévate este mensaje a tu casa, escúchalo otra vez en YouTube, en Spotify, donde sea que escuches. Descarga las notas, léelo y deja que el Espíritu Santo te hable. Yo he hecho muchas promesas en la emoción, en la iglesia y decir, ahora sí voy a hacer esto, y he fracasado muchas veces. Pero ¿por qué no nos llevamos este mensaje y le decimos, Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer más? ¿Qué más puedo hacer para corresponder? Señor, por favor, ¿puedes mostrarme si he estado siendo negligente para con los vulnerables? Si he estado haciéndome de la vista gorda para no ayudar a quien lo necesita. Señor, creo que me has plantado en una iglesia súper generosa, pero reconozco que a veces yo cierro mi mano. Señor, reconozco que me has plantado en una iglesia con una visión tan hermosa de alcanzar a Guatabampo y de alcanzar al mundo, pero muchas veces me encierro en mi mundo y no me sumo a los demás que trabajan para esa visión. Podemos individualmente
venir a la presencia del Señor y decirle eso: Señor, yo creo que puedo hacer más. Yo creo que puedo dar un poquito más de mi tiempo, de mi dinero, de mis talentos, de mis habilidades. ¿Podrías ayudarme, Espíritu Santo, durante toda esta semana y mostrarme qué más puedo hacer? Amén. El Señor los bendiga, que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo domingo. Qué gusto que estés escuchando la palabra de Dios por medio de nuestra iglesia. Suscríbete para más y compártelo con alguien.